Hola, hola mi gente preciosa que cada semana sintoniza Simplemente Laura. Bienvenidos a una nueva edición y en este programa que es uno de los programas que para finalizar el año, yo siempre creo que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Sé que hay personas que finalizando el año están pensando y meditando en las cosas que no alcanzaron, en las cosas que no pudieron hacer. Sé que hay muchas personas que piensan que no fue el mejor año. Hay personas que tal vez tuvieron pérdidas familiares, pérdidas sentimentales, tal vez divorcios. Hay personas que en este punto del año están enfrentando situaciones adversas y sienten que ya la vida se acabó. Pero hoy yo vengo con un mensaje y con una invitada muy especial para recordarte y para hacerte saber de parte de Dios que no todo terminó, que Dios tiene el poder para levantarte del polvo, que Dios tiene el poder para tomar esas piezas, porque yo sé que hay personas que sienten que están destruidos, pero Dios está diciéndote hoy, o te va a hablar hoy a través de este programa, y te va a mostrar que Él tiene el poder para juntar tus piezas y hacer arte. Y por eso he titulado el programa de hoy, Tu arte en mí. Hoy van a conocer una invitada, como ya les dije, muy especial, y es alguien que precisamente tiene un testimonio que los va a edificar muchísimo, que los va a animar muchísimo. Y ella es una de esas personas que Dios tomó del piso, del polvo, y juntó sus piezas y creó una preciosa obra de arte. Pero como siempre quiero, antes de empezar el programa, esta entrevista, quiero que le demos la bienvenida a la presencia de Dios a este espacio entre ustedes y nosotros. Vamos a escuchar esta música, esta adoración y vamos a invitarlo. Vamos a invitarlo en medio de nosotros, vamos a invitarlo en medio de este momento especial. Escuchen esta canción hermosísima. Tu presencia es mejor, la presencia de Dios es todo lo que necesitamos para levantarnos de cualquier situación. Escúchenla, disfrútenla e inviten esa presencia de Dios a este momento especial, a este espacio. Sí, definitivamente la presencia de Dios es lo mejor que nos puede suceder. Y cuando Dios se hace presente, todo cambia. Dios tiene el poder para transformarlo todo. Y yo tengo a alguien aquí hoy con nosotros que tiene ese testimonio poderosísimo de que Dios todo lo transforma. Le doy la bienvenida a Simplemente Laura, a mi amiga Lilibet Leaño. Gracias. Lilibet, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Bienvenida. Gracias, Laura. Para mí es un honor estar aquí en tu programa y poder edificar a muchas mujeres a través de mi testimonio. Gracias por este espacio. Lo valoro muchísimo. Y bueno, deseando que Dios dirija mis palabras, que yo pueda transmitir la posición que hoy en día ocupo en Cristo y como identidad como hija, y sé que va a edificar a muchas mujeres, estoy seguro de eso. Yo también estoy segura. Es más, yo sé que el testimonio de Lilibet tiene mucho poder, tiene mucho peso, y creo inclusive que no solamente mujeres van a ser edificadas, aunque el testimonio es bastante, si podríamos decir que va muy dirigido a la mujer. Yo sé que también hay hombres que necesitan escuchar esto, que necesitan escuchar del poder que tiene Dios para transformar una vida, que no importa por lo que tú puedas estar pasando, que no importa que sientas que no hay camino, que no hay salida, que no hay solución para tu problema, que no hay solución para lo que está sucediendo. Hoy tú vas a entender que sí hay una solución. La solución está en Dios, la solución está en Cristo Jesús. Y yo no quiero seguir hablando mucho. Yo quiero que escuchemos a Lili. Hoy Lili es una mujer que está disfrutando de muchas bendiciones de parte de Dios, pero no siempre fue así. Hoy Lili es un testimonio y es un ejemplo para muchas mujeres y personas. Vuelvo y repito, mujeres y hombres. Lili se ha convertido en una empresaria. Lili es una mujer independiente y si depende de alguien, netamente depende de Dios. Sé que es así, yo la conozco de cerca, pero es impactante de verdad lo que Dios ha hecho con ella. Y yo quisiera que tú nos contaras, vamos a comenzar a hablar de Lili. ¿Qué ha hecho Dios con Lili? ¿Cuál es ese testimonio que la gente debe conocer? Bueno, Lili, parte de mi testimonio es, como muchas personas ya saben, yo pasé por un divorcio inusual, un divorcio diferente,
porque Dios estaba en medio de ese divorcio. De hecho, fue un divorcio dirigido, Dios conmigo. Y cuando Dios quiere ordenar una vida, Él primero como que desordena. Sí. Él como que desordena y mucha gente no comprende. Pero cuando tú tienes una relación con Él, tú sabes que Él está organizando tu vida. Y que lo que viene... Él trae orden en medio del caos. Exactamente, Él es especialista en eso. Y de hecho los frutos consecuentes a esa decisión pueden hablar por sí solos cuando Dios es quien te dirige, ¿no? Porque Dios no te deja en vergüenza, Dios te exalta delante de tus adversarios, Dios te exalta delante de tus opresores, delante de tus enemigos para lucirse, para Él decir, bueno, yo la dirigí, yo le dije que tomara esa decisión. Y parece así como contradictorio porque Dios es un Dios de unidad, un Dios de restauración, un Dios que fortalece a la mujer como pilar de la familia, como ayuda idónea. Pero en mi caso fue un caso particular porque yo fui una mujer que desde el día 1 hasta el día en que tomé la decisión de divorciarme, fui una mujer deshonrada. Cuando hablamos del día 1, estamos hablando del día 1 de matrimonio. De matrimonio, sí, de matrimonio. O sea, yo fui una mujer que durante 17 años, que fue lo que duró el matrimonio, no estamos hablando de 1 año, 2 años, de hecho yo todos los recursos, hice todo lo posible, aguanté lo innombrable, esperé en Dios, siempre tuve esperanza de un cambio, siempre estuve arraigada con esa fe inquebrantable de que Dios podía hacer algo distinto, de que Dios podía transformar mi familia, pero en realidad era una esperanza, bueno, afianzada en Dios, pero no era lo que Dios tenía para... No era realmente el plan de Dios. No era el plan de Dios, Dios me quería libre. A veces queremos meter a Dios en el asunto y refugiarnos en la fe, pero nuestra fe tiene que estar sustentada en la voluntad de Él. Si nuestra fe no está sustentada en la voluntad de Él, es una fe vana, es una fe muerta. Aquí en televisión se nos va el tiempo así como que volando, tenemos que cumplir con un compromiso comercial, pero por favor quédense como siempre allí detrás de su pantalla, que ya vamos a seguir escuchando a Lili con este testimonio que sé que va a ser de mucha edificación. Bueno, y aquí seguimos hablando con Lili. Ella nos estaba diciendo de que ella agotó todos los recursos y las posibilidades para mantener su familia unida, de que aguantó lo que podríamos decir lo inaguantable, lo innombrable, pero también caímos en el tema de que a veces sustentamos ese aguante, esa resistencia o esa resiliencia en la fe, porque Lili también es una mujer que tiene su fe puesta en el Señor, es una mujer cristiana. Sabemos que la Biblia habla de que Jesucristo es un Dios de restauración, es un Dios de unidad, pero ¿qué sucede? Y me permito aquí porque conozco tu testimonio muy de cerca, tenemos tantos años conociendo, yo te conozco desde antes que te casaras, y es un testimonio que para mí no es ajeno, yo de alguna manera lo viví con ella, yo sé de lo que ella habla, soy testigo de lo que ella habla. Y a veces decía que la fe está sustentada en algo que no es la palabra de Dios, que no es algo que Dios nos prometió. A veces también tenemos que entender que tal vez cometimos un error y nos tocó afrontar las consecuencias de ese error. Y tal vez cuando Lili conoció a quien era su esposo, todavía no conocía a Dios, no tenía una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no era quien la dirigía, lo cual le pasa a muchas y nos pasa a muchas. No le consultamos a Dios para tomar la decisión, y muchos, que yo sé que no es el caso tuyo, después queremos culpar a Dios cuando fracasamos, cuando nos va mal, cuando nos maltratan, cuando nos hieren, cuando nos vejan, cuando nos deshonran. Y Dios no tiene la culpa. Nosotros no le consultamos. Yo hablo mucho de esto en este programa. Sí. No quieras culpar a Dios de lo que tú viviste. Tú tal vez no conocías a Dios, no tenías relación con Dios, no le consultaste a Dios para tomar tu decisión. Y bueno, luego te tocó enfrentar consecuencias. Sin embargo, yo honro tu fe, porque si bien es cierto, no conocías a Dios cuando te casaste, lo conociste luego, entraste en una relación con el Señor luego, y en base a esa relación y al conocimiento que tienes de la palabra, trataste por todos los medios, soy testigo, de
de que no se rompiera lo que ya estaba roto? Lo que ya siempre estuvo roto. Yo, como tú dices, mi fe debió haber estado sustentada en Dios, pero en realidad la esperanza o lo que me mantuvo allí, aunque sabía que era la persona incorrecta, que era la persona que Dios no había determinado para mí, porque cuando yo llego a los caminos de Dios ya yo estaba casada, ya yo había tomado mi decisión previa, solo que en Dios encontré la esperanza y la posibilidad de un cambio a favor de mi familia. Sin embargo, allí mis raíces eran la dependencia, los temores, la baja autoestima, la inseguridad gigante que se desarrolló en mí a causa de la infidelidad, de los engaños, de la falta de compromiso, de las palabras hirientes. Todo eso ocasionó en mí una inseguridad tan pero tan grande que me daba terror tomar una decisión definitiva como era el rompimiento o separación de una relación. Pensaba mucho en los prejuicios, en mis hijos, en lo que iban a decir las personas, en lo que iban a hablar de Cristo, en lo que, mire, y esa cantidad de pensamientos y emociones ocasionaron en mí tanto temor que me paralizaba. Prefería aguantar y sostenerme en esa esperanza en Cristo Jesús. Y así fueron pasando los años. Yo pasé por diferentes estaciones en mi matrimonio, violencia violencia patrimonial, que es grave, violencia psicológica, verbal, infidelidades, y todo eso yo lo soporté por amor a mi familia, a mi estatus, a mi hogar. Y cuando yo abro los ojos, cuando al fin viene un despertar a mi vida, que es lo que me fortalece, nadie me aconsejó, divórciate, no hubo una madre, un padre, un amigo que me dijera, Lili, tú vales mucho, tú tienes con qué, tú eres fuerte, tú lo puedes lograr, tú puedes ser independiente. Siempre las personas que estaban a mi alrededor siempre me apoyaban, era que el hogar y la familia era lo más importante, que valía la pena soportar, aguantar, y todo esa información me tenía totalmente confundida. Yo tuve que de verdad pisar fondo y buscar mi propia dirección, escuchar la voz de Dios a mi conciencia, poder recoger de ese polvo que pisoteaban diariamente, sacarlo, la verdadera, identificar qué era lo que Dios tenía para mí, para yo poder tomar una decisión tan importante, una decisión que marca un antes y un después en la vida de una mujer. Es un cambio increíble, y por supuesto que eso trae consecuencias que debes tener la madurez y sobre todo la responsabilidad de afrontar. Hoy en día me siento totalmente favorecida. Fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. De hecho, debí haberla tomado desde hace muchos años atrás. Pero como te dije al principio, agoté todos los recursos, porque hoy en día las familias o los matrimonios se destruyen por cualquier tontería, Laura, porque tienes un cambio físico, porque el hombre ya no tiene dinero, sencillamente porque ya hay diferencias en desacuerdos, y eso es totalmente superable. Eso es superable, los cambios. De hecho, yo soporté no solamente todo el maltrato y la deshonra, sino también nos visitó la enfermedad. Y aún así yo fui tan fiel, estuve allí con ese amor, esa atención de esposa, ese papel, ese llamado que Dios me dio el día que yo supe que el matrimonio es un vínculo y es un diseño precioso y respaldado por Él, y que tenemos roles y responsabilidades distintas que debemos cumplir. Y así fue, aunque era una persona deshonrada o no amada, yo cumplí con mi rol, y en el momento más difícil de mi matrimonio, que fue la visita de una enfermedad. Pero yo que conozco, les digo que la conozco desde antes de casarse, y conozco muy de cerca su testimonio, y yo creo que usted está saltando unas cuantas facetas a llegaste al punto final. Y yo quisiera de verdad que la gente sepa y entienda que una mujer de verdad puede estar muy destruida, o sea, puede estar hecha pedacitos muy pequeños, y aún de esos pedacitos Dios puede tomar y hacer algo grande. Pero antes de llegar a lo grande necesitamos entender el proceso por el cual tú pasaste, porque ahorita cualquiera que te ve puede ver que eres una mujer que ha alcanzado el éxito,
puede ver que te va bien a nivel financiero, vives bien, comes bien, no te ha hecho falta nada, de hecho tienes en abundancia, viajas, te das toda clase de gustos, te das toda clase de lujos. Y hay mujeres que piensan que esto es imposible. Hay mujeres que piensan que, de hecho, específicamente en el caso tuyo, cuando Lili se casa, yo pienso que Lili es el típico cliché, o cómo decirlo, de lo que somos las mujeres, no sé si venezolanas o a nivel mundial. Nosotras, por causa de las estructuras de la sociedad, de lo que marca las pautas sociales, el sistema, como le dicen, las mujeres creo que crecemos sobre todo las que no nacimos en cuna de oro, sobre todo, es como que no sé si por las novelas, o no sé, es algo que está en el ambiente, vuelvo y repito, no sé si de Venezuela o de Latinoamérica, de que el sueño dorado de nosotras es casarnos con el millonario, que nos saque del rancho, o que nos saque de la pobreza, o tal vez que nos lleve a una mejor vida, a un mejor estatus. Y yo creo que en un principio, ese fue el engaño que usó el maligno con Lili. Sí, que Lili viene de una condición abajo, humilde, de abajo, de lo que llamamos un estatus social no favorecido. Y de repente se apareció como el príncipe azul. Azul, aparentemente. Alguien con un estatus más alto, económicamente o socioeconómicamente hablando. Alguien que tal vez podía sacarte de abajo. O así es como nos los presenta la sociedad. O sea, a veces creemos que el príncipe azul es uno que tiene dinero, que el príncipe azul es uno que tiene posición, que tal vez tiene influencia. Y creemos que ese es el que va a cumplir nuestros sueños y el que nos va a sacar de abajo. Y resulta ser que nos podemos conseguir con uno que más bien es el que nos va a hundir. Total. Y nos va a llevar al lago de la desesperación, al lodo cenagoso. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra mirada muchas veces y nos pasa a todas, sobre todo cuando, como ya dijimos, no teníamos el conocimiento de Dios y de su palabra. Entonces ponemos nuestra esperanza en el lugar equivocado, en las personas equivocadas. Y en un principio, Lili yo creo que se casó con esa esperanza. Total. Conocí a mi príncipe azul, el sueño de muchas, el sueño tal vez de todas las del barrio se me cumplió a mí. Literal. Pero ese sueño duró, creo que meses. Es que, ¿cómo se nota que me conoces? Sí, es que yo necesito que la gente sepa de dónde salió Lili, para que puedan ver la gloria de Dios en la Lili de ahora. Pero vamos a seguir hablando, yo creo que tú profundices en las raíces. Muy bien. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa porque vamos a otro compromiso comercial. Y aquí seguimos con Lili, con este testimonio poderosísimo. Lili, entonces yo quiero que la gente sepa realmente de dónde Dios te sacó. Realmente a profundidad, ¿cuál es tu testimonio? ¿Qué fueron esas cosas que tú realmente aguantaste? Porque hay mujeres que están en la misma posición en la que tú estuviste y tienen temor de salir de allí. Y tú eres una inspiración para muchas. Primeramente, entiendo y tengo más claro que nadie como pastora que Dios debe dirigir una decisión tan fuerte como esta. Entiendo que Dios te dirigió, no tengo ni la menor duda de esto. Y es el consejo que yo doy, que no quiero pasar esto por alto. No se trata de que el hombre sea el malo más malo. Si Dios te dice, aguanta un poco más, lo voy a transformar, créeme que Dios no miente. Y Dios tiene el poder para transformar cualquier cosa. A mí me gusta mucho hablar de Saulo, el gran apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo no siempre fue el gran apóstol Pablo. Él era Saulo de Tarso, porque hasta el nombre se lo cambió el Señor. Y Saulo era un perseguidor de los cristianos, perseguidor hasta la muerte, era un asesino. Ese asesino se convirtió en el gran apóstol Pablo por un encuentro que tuvo con Jesucristo. Entonces Dios tiene el poder para transformar asesinos, violadores y los hombres que parecen los más malos de todos. Pero que sea Dios quien te diga, lo voy a hacer. Que tu fe esté sustentada en una promesa de Dios. Que tu fe esté sustentada en la palabra que Dios te da. Ahí sí tienes que luchar hasta lo último. Pero en el caso de ella, soportó en su fuerza y
y Dios estaba diciendo, hey, no es el camino es este otro. Ahora yo quiero preguntarte algo antes de que sigas contando esas cosas de donde Dios te sacó, esas cosas que tú tuviste que soportar. En algún punto de todo tu proceso, ahora ya con más madurez espiritual, ¿tú crees que en algún punto Dios ya te estaba hablando y tú lo ignoraste? Sí. Muchísimas veces Dios me habló, pero yo decidí aferrarme a historias bíblicas como la del apóstol Pablo y como muchas que habla de la transformación de una persona antes de llegar al Señor y cómo Dios se exalta y lo levanta, ¿no? Pero uno se aferra, uno tiene esos temores, te paralizan. Y yo soy de una familia, mi padre inmigrante vino a Venezuela y mi mamita de La Guaira, ellos se unieron y éramos muy humildes, mi papi era obrero, mi mami era ama de casa y me crié en un ambiente humilde, en una casita donde el cuarto donde yo dormía lo compartía con mis 4 hermanos. Gracias a Dios teníamos nuestros 3 alimentos, pero no teníamos la merienda, no teníamos la bebida, no teníamos eso que uno desea darle a sus hijos, escasez. Y por supuesto que me tocó trabajar desde muy temprana edad, no pude culminar la universidad, ni siquiera comencé la universidad. Me gradué de bachillerato y allí mismo enseguida comencé a trabajar, vendía ropa, era comerciante, pero era informal, era un comercio informal y por supuesto que tenía la esperanza de conocer ese príncipe azul. Siempre tuve es lo que nos muestran, de hecho en las telenovelas, no me gustan las telenovelas, mis hijos no dejaban que vieran las telenovelas porque es la típica historia de la mujer del barrio que conoce al millonario y la saca adelante, y esa historia se repitió en mi vida. Yo conocí a un hombre con mucho dinero que me deslumbró ya me di cuenta que no era mucho dinero, solo que la carencia, la escasez que yo tenía, pues me deslumbraba cualquier cosa. Ahora yo puedo identificar que la verdadera riqueza está en la mente creativa, en los deseos de superación, en los estudios, en la preparación, en tu crecimiento personal. Esa es la verdadera riqueza, porque cuando tú tienes todo eso, pues lo demás viene solo. Y bueno, yo me deslumbré con una persona que parecía que era rico, que tenía un carro enorme, que me podía llevar a pasear, que me podía dar lo que yo anhelaba. Y bueno, me casé. Error grave, sin tener dirección de Dios, ni de mucho menos unos padres que se dieran la tarea de conocerlo primero y poderme aconsejar. Yo no escuchaba a papá, mamá, mis padres se divorciaron mucho antes de yo conocer a mi ex esposo, y no tuve esa dirección, me dejé llevar solo por el deslumbramiento. Y eso ocasionó pues que él no me valorara, porque él, viendo que no tenía unos padres que me representaban, que no tenía un apellido importante, él se permitió pues darme un trato de... Comenzaron las humillaciones. Un trato de mujer de bajo fondo, aunque me siento orgullosa de que él me hayan conseguido o me hayan conocido de esa manera, porque él no me conoció ni en un burdel, ni en una esquina. No, siendo una mujer trabajadora. Vivía con mi mamá. De hecho, vivía independiente, o sea, vivía en el mismo sector donde vivía mi mamá, pero yo tenía un apartamento independiente que yo pagaba. Y bueno, mis posibilidades y el entorno donde yo vivía era tan precario que pareciera que yo hubiese sido abundante. Y pero cuéntame cuánto duró esa luna de miel, lo que llamamos la luna de miel, esa etapa bonita y romántica y maravillosa. 24 horas. No, él sí se esforzó un poco, fue muy detallista, me deslumbró, estrategia que la mayoría de los hombres tradicionales usan para conseguir lo que quieren. Y en ese apuro y en ese deslumbramiento y esa conquista, salí embarazada de mi primera hija sin haberme casado, consecuencias de lo visceral que uno puede llegar a hacer y de las malas decisiones. Y eso, bueno, tomamos la decisión de casarnos por amor a nuestra hija, por darle el estatus o el apellido como hija reconocida, y nos hicimos una boda súper sencilla. El millonario, la boda no fue soñada, la boda no fue como la mujer lo desea, fue una boda civil, matrimonio civil por el artículo ese rápido express. O sea, ahí comenzaron las deshonras. Típico que cuando nos adelantamos, nos dejamos deslumbrar por externos.
pasan estas cosas. Entonces, ¿qué pasó con toda? En realidad ahí comenzaron las deshonras porque eso no era lo que yo quería. Por ejemplo, yo he visto cómo piden mano los chicos hoy en día, que se arrodillan delante de la novia, le dan rosas rojas, le compran un anillo y todo eso, pero bueno, ahí comencé a ver la verdadera carátula, la verdadera esencia de ese hombre que me deslumbró con una fachada o con una mentira. En realidad después me di cuenta de que hasta las ganancias o esa falsa prosperidad eran hasta ganancias inadecuadas, ganancias mal habidas. Entonces, bueno, yo de verdad, si pudiese retroceder el tiempo, si yo tuviese la madurez que tengo hoy en día, hace 20 años atrás, créeme que jamás hubiese dado ese paso. Hay que pensar muy bien las cosas. Yo pienso mucho y me preocupa hay varias cosas en tu testimonio. Primero, cómo nos dejamos deslumbrar por a veces las cosas externas y bueno, luego caemos en la realidad y Dios mío, esto no era lo que yo creía, no era lo que yo esperaba y siempre veo a Dios ahí pendiente. Es que Dios siempre estuvo ahí, yo creo que siempre Dios estuvo ahí tratando de darnos alertas, señales, no, mira, pero es que no, sí. Pero no lo escuchamos, no lo vemos, no le consultamos, como siempre lo digo. Ahora, Él es un Dios tan misericordioso, yo creo que dentro de todo Él siempre estuvo ahí contigo, Él siempre está dispuesto a consolarnos. Hay cosas que yo sé que tú viviste cuando tú hablas de deshonra. Una de las cosas que más nos daña a las mujeres y que golpea muy fuerte la autoestima, son las infidelidades. Y cuando un esposo es un infiel empedernido, cuando no es un error que cometió una vez, o tal vez un error que cometió 2 veces, sino que es su estilo de vida, creo que es algo que golpea muy fuerte. Totalmente. El autoestima de la mujer. Te destruye moral, te destruye emocionalmente, te sientes poca cosa, te miras en el espejo y te ves fea, te sientes fea, ni que te vistas, ni que te vayas a la peluquería, o sea, te sientes horrible porque eso genera en ti tanta inseguridad. Además que una de las consecuencias de esos malos procederes es que tú comienzas a buscar con quién te está haciendo infiel, y entonces comienzas a compararte, comienzas a sentirte, si la mujer con que te está siendo infiel es rubia, tú te sientes negra. Si te es infiel con una morena, tú te sientes muy blanca. Y entonces comienza a comenzar esa baja autoestima que te hace sentir inferior, que no vales nada. Y ahí es cuando comienzas a escuchar la voz de que debes mejorar, de que te tienes que operar, de que te tienes que colocar extensiones, de que te tienes que poner cosas que no son naturales de ti porque te quieres parecer, porque quieres estar a la altura de esas mujeres que, por supuesto que... Porque el problema con la infidelidad es que el enemigo, el diablo, que no es un cuento, que es real, nos hace creer que no somos suficientes, así es, que sí que somos feas, que si te están engañando es porque algo que a ti te falta, es algo que tú no tienes, es porque es culpa tuya, y es mentira. Así definitivamente es mentira y sobre todo en este caso Lilibet siempre ha sido, desde mi punto de vista, yo sé que quienes la están viendo opinan igual, es una mujer hermosa, ella es preciosa físicamente, pero no solamente eso, sino que infidelidad tras infidelidad tras infidelidad con mujeres que tal vez cercanas, amigas, sobrinas de familiares, primas, discípulas, personas allegadas es más, fue infiel con la testigo de mi matrimonio, con la persona que estuvo el día de mi boda, que firmó allí como testigo. Imagínate el nivel de deshonra. Eso ocasionaba en mí un shock mental. Yo decía, yo no tengo, ¿qué me falta? Que no lo sacia, que no lo hago feliz, que él tiene que buscar en la calle, pero no, mi amor, resulta que ya soy bien completa. Así es, pero eso lo puedes ver ahora, después que Dios juntó las piezas. Ahora. Vamos un momentico, por favor, Lili, tenme ahí la idea que vamos de nuevo a una pausa y ya regresamos, quédate ahí, por favor, no te muevas. Bueno, y aquí seguimos con Lili y su testimonio. ¿Sabes qué pienso, Lili? En un texto bíblico donde Dios se presenta como un alfarero que a veces tiene que, como cualquier otro alfarero, tiene que destruir la obra que creó, porque mientras la creaba se dañó ahí en la rueda y tiene que hacerla de nuevo.
y yo veo que definitivamente Dios contigo juntó las piezas. Evidentemente no fue Él quien te destruyó el mundo, te destruyó la deshonra, el deshonor, tu autoestima se vio lacerada, los temores entraron, no solamente fue dañada tu autoestima, esto trajo tanta inseguridad. Yo sé que también estaban los temores de, ¿y ahora qué hago con mis 3 hijos? Si ¿quién me va a mantener? O de qué voy a vivir esto. O sea, es algo tan fuerte. Todo el proceso me ayudó a que me reconociera, que yo pudiese de esas piezas que Dios comenzó a unir, yo ver la preciosura que Él estaba haciendo en mi corazón. Y comencé a darle valor a eso, y allí descubrí el potencial que yo tengo para hacer dinero, para crear cosas nuevas, para trabajar, porque claro, tenía el terror de que me iba a morir de hambre sin Él, que mis hijos le iban a faltar, y resulta que fue todo lo contrario. Yo estoy mejor ahora, y no lo digo por jactancia, es que Dios le plació enseñarme a capitalizar mis dones y mis talentos. Yo comencé a descubrirme y dije, wow, cuánta arte tengo yo de parte, o sea, de tanto talento que Dios ha depositado en mí y que yo no le había sacado filo, que yo no lo había aprovechado, y comencé a estudiar lo que no había hecho durante tantos años, preocuparme de los niños o de mi familia. Yo comencé a prepararme, me gradué como asesora de imagen, hice un diplomado espectacular donde descubrí la belleza que hay en mí, no solo física, sino en mi corazón, que tenía depositado tantas semillas, tantas promesas, tantas palabras de Dios, y yo dije, wow, este es mi momento, lo voy a conquistar, ahora sí puedo, tengo libertad, no tengo piedra en el zapato, no tengo quien me pisotee, ahora tengo un Dios que me levanta, que me alimenta, que se siente orgulloso de mí. Y comencé a verme en el espejo y dije, Dios mío, qué bello lunar tengo, pero qué cabello tan hermoso tú me diste, me encantan mis uñas, mis manos, algo que yo no valoraba, que pensé que no tenía, que era, y allí de verdad que vino una gran transformación. Yo soy una nueva Lili. Sí, totalmente. Sí, yo soy una nueva mujer. Soy testimonio de eso. Sí, y Dios, testigo. Dios me ha prosperado a través de mi carrera. Han llegado oportunidades de negocios espectaculares que no he dejado pasar. He sido violenta, arrebatando todo, porque en mí hay una semilla inmensa de progreso y de prosperidad que Dios me dio durante mucho tiempo, que estaban allí dormidas, y ahora pues voy por ella, ejecuto, creyendo que lo que viene es grande y hermoso para mi vida y para mis hijos. He podido escalar dentro del éxito empresarial. Hoy en día ocupo una posición muy importante en una de las marcas más reconocidas en el mundo entero de nutrición, y a través de esa herramienta he logrado tener vacaciones. Sí, eres indetenible. Esta mujer hace de todo, es impactante. Yo quisiera que ustedes la sigan. Yo les voy a dejar porque el nombre de ella de Instagram es en inglés, entonces tal vez un poquito es lilibusiness.be, pero esto de business, yo creo que véanlo ahí en pantalla y comiencen a seguirla, porque ustedes van a poder ver lo que Dios ha hecho con Lili. O sea, cómo Dios levantó a Lili del polvo, de las cenizas, y logró hacer arte en ella. Cómo el gran alfarero tomó esas piezas que estaba destruida y la hizo de nuevo. Y es una Lili mucho más hermosa, y no tanto por fuera, y también, ojo, sino es que lo que ella irradia ella es otra mujer. Yo, como ya lo dije, soy testigo de eso. Ella ahora se valora, ella ahora sabe el valor que tiene en Dios, para el mundo. Tiene tanto potencial, de verdad es indetenible. La Lili que estaba todo el tiempo allí en una casa, dependiendo de un hombre, y no es que, no me malinterpreten, porque yo soy alguien que depende 100% de mi esposo en el sentido financiero, o sea, yo dependo de mi esposo, soy alguien que depende en gran parte de él, entonces no critico esto, pero, porque no quiero que me malinterpreten. Pero ahora ella es una mujer que entiende que su dependencia principalmente es de Dios, que Dios es el que la cuida, el que la sustenta, el que la defiende, el que la ayuda. Y miren que la ha defendido. Lamentablemente
Este programa se queda muy corto para contar el testimonio completo de Lili, pero Dios la ha defendido de cosas terribles porque el divorcio no ha sido fácil. Fue un divorcio, fue pelear con un gigante, fue que le quisieran quitar a sus hijos, Lili ha tenido que pasar por cosas terribles y Dios la ha ayudado de una manera sobrenatural. Dios ha puesto gracia, Dios ha puesto gente que la ayuda, la han ayudado legalmente, la ayudan en el colegio. Es la gracia. La gracia de Dios sobre ella, la gracia y el favor de una mujer que descubrió su identidad, que descubrió, como ya lo dije, quién es en Dios y para Dios. Una mujer que tomó su posición, que dejó de depender de un hombre para depender de Dios. Y de verdad, yo tengo que felicitarte. Gracias. Sé que muchas personas no sé yo sé, porque sé cómo opera el mundo. Sé que muchas personas pensaron que ibas a quedarte en el suelo destruida, vuelta a añicos, vuelta a pedazos. Sé que muchos lo creyeron y muchos lo esperaron, pero yo he podido ver la gracia de Dios y he podido ver cómo Dios, como ya lo dije, ha juntado todas las piezas y ha creado una obra de arte. Eres una Lili diferente, sobre todo de adentro hacia afuera. Así es. Irradias, ya no dependes de nadie, dependes de Dios, y de verdad he podido ver cómo Él te ha ayudado. Yo estoy muy, muy agradecida del proceso, porque hubo un resultado fabuloso que hoy estoy disfrutando. De hecho, digo, Dios, ¿cuánto costó llegar aquí? Y si tuviese que volver a pasar esa prueba para disfrutar hoy en día de la versión que hoy disfruto, lo volvería a pasar porque valió la pena. Gracias al proceso soy la Lili de ahora. Por eso bendigo a todos los que en algún momento me maldijeron, desearon lo peor para mí, que me humillaron y me deseaban que volviera atrás, que volviera a la pobreza. Les agradezco tanto porque gracias a cada una de esas palabras yo me levanté y pude tener un impacto emocional de que rechazara esa posibilidad, y eso me llevó a la superación. Claro que sí. De verdad que yo soy testigo 100% de eso. Le agradezco a Dios por tu vida, por lo que está haciendo contigo, en ti. Le pido a Dios que nunca más vuelvas atrás, que nunca más vuelvas a pasar por una experiencia similar, que de lo aprendido de lo pasado, de lo vivido hayas aprendido, y que sigas tomada de la mano de Dios cosechando éxitos como lo has hecho hasta ahora, que Dios te siga fortaleciendo. Amén. Les digo que esta mujer es imparable, hace de todo. Bueno, ella hace de todo. Además es madre de 3 y bueno, le toca atender a los hijos y lo hace todo excelentemente. De verdad que yo puedo ver que es Dios con ella. Lili, gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Sé que muchos han sido edificados y muchas pueden entender que deben buscar la dirección de Dios. Totalmente. Deben buscar escuchar la voz de Dios. Así es. No, el caso de ella no significa que todas deban hacer lo mismo. Lili por mucho tiempo aguantó lo que no debió haber aguantado porque no se rehusó a escuchar a Dios. Y ya Dios le estaba trazando hace mucho tiempo un camino diferente, ya no lo quería tomar, no lo quería ver. Hasta que por fin despertó, como ella misma lo dijo, abrió los ojos, entendió el camino es este, por doloroso que parezca, obedeció y en la obediencia hay bendición. Y hoy ella se siente mejor que nunca. Y yo le creo, sé que es así, está viviendo su mejor temporada. Mi mejor momento, me siento la mujer más plena del planeta Tierra y con mucho que dar, tengo mucho que dar y estoy dispuesta a regalar, a obsequiar, a mostrar lo que Dios ha hecho en mí. Gracias, y gracias por compartir este espacio con todos nosotros. Lamentablemente llegamos al final del programa. Por supuesto tengo que agradecer primeramente a Lili por aceptar la invitación. Y bueno, agradezco a todos los que siempre están allí patrocinando este programa. Gracias a Avivamiento León de la Tribu de Judá. Recuerda que somos tu iglesia en la avenida 4 de Mayo y que estamos allí para servirte, que estamos allí para brindarte asesoría espiritual, estamos allí para ayudarte de cualquier forma que nos sea posible, para darte consejería, para orar por ti. Las puertas están abiertas prácticamente las 24 horas del día. Recuerden que nuestros servicios ustedes los pueden ver en vivo a través de las redes sociales los miércoles a las 5 de la tarde y los domingos en nuestros 2 horarios, 8 de la mañana y 11 de la mañana. Estamos allí en el templo y también estamos en vivo a través de @Avivamiento León de la Tribu de Judá en YouTube, Facebook e Instagram. Muchas gracias como siempre a mis manicuristas, Selena Montenegro, la mejor manicurista de la isla de Margarita.
Muchas gracias a mi maquilladora Esther Sánchez, la más talentosa makeup artist de esta isla. Muchas gracias, como siempre, a Delicias Emmanuel. Ellos tienen lo mejor en postres, lo mejor en pasapalos, lo mejor para la lonchera, para las fiestas. Delicias Emmanuel. Gracias también a la panadería El Punto Paisa. Ellos son una fusión perfecta entre Colombia y Venezuela. El Punto Paisa, allá en Por la Mar. Gracias también, como siempre, a Natalie Díaz, asesora de seguro. Recuerden el eslogan que me robé de Gilberto: mejor es tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Natalie Díaz, asesora de seguro. Y muchas gracias, como siempre, a Datalink, el internet más veloz de la isla de Margarita y más allá. Los dejo con este tema musical que cae como anillo al dedo para este programa, y de paso es el tema principal de Simplemente Laura. Tu arte en mí, de Rocío Croc. Disfrútenlo y hasta una nueva edición.